estimados alumnos, vamos a comenzar a desarrollar un nuevo tema. Vamos a ver la introducción de los modelos cognitivos en las teorías o enfoque cognitivo-conductuales que conforman un espectro. Históricamente, nacen con los modelos centrados en la conducta, desarrollados por Watson a fines del siglo XIX, continuados a principios del siglo XX con las investigaciones de Pavlov y por otros autores en los años siguientes, como por ejemplo Guthrie, Hull, Thorndike con su ley del efecto y la ley del ejercicio, y autores como Tolman, que es el primero en introducir el concepto de variables mediacionales, dando un primer protopié, digamos, a los modelos cognitivos. Luego viene el auge centrado estrictamente en el análisis de las consecuencias de la conducta, desarrollado por Skinner en la década del 30, del 40, del 50, en donde, en esta década del 50, comienzan a surgir los primeros planteos cognitivos aplicados al campo de la psicología clínica, con autores como, por ejemplo, Albert Ellis, Aaron Beck, que tuvieron muchísima importancia en el desarrollo de estos conceptos en el campo de la psicología clínica. Hay otros autores sumamente relevantes también, como por ejemplo Albert Bandura, este psicólogo canadiense de origen ucraniano, que lo verán desarrollado en una clase con el profesor Jerónimo Torres Mateos. Pero vamos a ver un poco cuáles son las diferencias, de qué se tratan las diferencias entre ambos modelos, y a un autor llamado Lev Semyonov-Vygotsky, un autor ruso, nacido en 1898 y fallecido en 1936 a la edad de 37 años, víctima de la tuberculosis, una enfermedad muy común en aquellos tiempos que provocaba pandemias, concepto al cual lamentablemente hoy nos estamos acostumbrando, ya no como un concepto teórico, sino viviéndolo como una experiencia. ¿Cuáles son las diferencias entre los modelos cognitivos y los modelos conductuales? Los modelos conductuales se centran en el análisis de la conducta observable. Dentro de esos modelos tenemos fundamentalmente dos modelos de aprendizaje, que son el modelo de aprendizaje por condicionamiento reflejo, posteriormente conocido como clásico, desarrollado en Rusia, como ustedes saben, por Iván Pavlov, Premio Nobel de Medicina en 1904. Y el modelo de condicionamiento instrumental y operante, desarrollado el condicionamiento instrumental por Thorndike, Edward Thorndike, en Estados Unidos, y el modelo de condicionamiento operante, que se basa en el condicionamiento instrumental de Thorndike, desarrollado por Burrus Skinner a partir de la década del 30. ¿Qué tienen en común estos dos últimos? Que se centran en el análisis de la relación contingente existente entre las consecuencias y la conducta previamente emitida. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que Thorndike solamente conceptualiza o identifica dos tipos de consecuencias, que son el reforzamiento positivo, que mantiene o incrementa la conducta, y el reforzamiento negativo, que debilita la conducta. En cambio, Skinner identifica cuatro tipos de consecuencias: el refuerzo positivo o aditivo y el refuerzo negativo o sustractivo, que ambos mantienen o incrementan la conducta, y el castigo positivo y negativo, que serían aditivo y sustractivo, que ambos debilitan la conducta, como habíamos dicho en nuestra videoclase anterior, que tienen que ver con relaciones contingentes de asociaciones de estímulos que se agregan o se remueven del campo psicológico del comportamiento de la persona de manera contingente. Todos estos son modelos de aprendizaje de carácter asociativo.
o estímulo-estímulo, en el caso del condicionamiento reflejo, que es muy útil distinguir que tiene que ver con respuestas que se basan en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo de carácter involuntario. Por eso se trata de respuestas fisiológicas. En cambio, en el condicionamiento instrumental de Thorndike y en el operante de Skinner, se trata de respuestas voluntarias, libremente emitidas, que dependen del sistema nervioso central. Por lo tanto, estamos hablando no de respuestas fisiológicas, sino de respuestas motoras. Bien. En cambio, los modelos cognitivos se centran en las conductas inicialmente denominadas o identificadas como encubiertas. ¿Qué significa esto? Encubiertas significa que no son observables externamente, pero que son inferibles. Skinner rehusaba del concepto de inferencia porque planteaba que esto nos introducía en un campo susceptible de margen de error o de carácter especulativo del cual él pretendía alejar a la psicología, porque él decía que la psicología debía formar parte de las ciencias duras, como la física, la química, la biología, y que debía desprenderse de todo tipo de subjetividad o carácter interpretativo o valorativo. Por eso, sin negar la existencia de procesos internos que ocurrían al interior del organismo, planteaba que se podía estudiar perfectamente de manera científica el comportamiento humano, prescindiendo de ellos y estudiando la relación que existía entre el input, es decir, los estímulos o señales de entrada al organismo, y el output o la señal de salida, que sería nuestra conducta observable. A esto él lo denominó concepto o modelo de caja negra. Los psicólogos cognitivos plantearon que era tan importante lo que ocurría al interior del organismo que no podía ser despreciado y que debía buscarse la manera, sin prescindir de la utilización del método empírico experimental, herramienta básica y necesaria para tratar de acceder a conocimiento válido, de poder conocer algunos de estos procesos que ocurrían al interior del organismo. A estos procesos que ocurrían al interior del organismo, o conductas encubiertas, no observables, pero que debían ser registradas o medidas de alguna manera, los llamaron procesos cognitivos o procesos mediacionales, es decir, que median entre el estímulo o señal de entrada y la respuesta o señal de salida. Y estos procesos cognitivos deben también ser medidos porque, siguiendo el principio planteado por John Watson, creador del conductismo, todo lo que existe, existe en alguna medida. Y el objetivo de este enfoque es la modificación de conductas desadaptativas por conductas adaptativas que permitan una mayor capacidad de resolución de problemas y mejoran la calidad de vida, implica un cambio. Y la única manera de poder saber o registrar si este cambio existe es midiendo la conducta. Por eso, cuando se trata de programas de modificación de conductas, ya sea en el campo de la psicología clínica, de la educación o el que fuere, se establece una medición de la conducta previa a la introducción de los programas de modificación de conducta que se conoce como línea base. Y luego se vuelve a medir la conducta con posterioridad a la aplicación de estas técnicas o procedimientos de modificación de conducta y se mide el cambio. Por eso es que es tan importante la cuantificación o medición de la conducta en cualquiera de sus formas: frecuencia, intensidad, magnitud, duración. ¿Sí? Bien. Dentro de los procesos cognitivos más importantes encontramos algunos como las expectativas, los procesos atribucionales, todo tipo de pensamiento. Estamos refiriéndonos bajo el concepto de proceso cognitivo o proceso mediacional. También algunos autores incluyen
dentro de estos procesos mediacionales que ocurren entre el ambiente y la respuesta de la persona a los procesos fisiológicos, ¿sí? En un principio, estos análisis eran de carácter lineal, es decir, un proceso de causalidad, entendidos dentro de un proceso de causalidad lineal, donde primero existía el estímulo, que era la causa, y luego la conducta, que era la consecuencia, en los modelos A, B, y posteriormente algunos autores, como Albert Bandura, plantean que son procesos de causalidad circular, es decir, que ocurren simultáneamente en esta causalidad, determinándose recíprocamente, tanto el comportamiento, el ambiente, como los procesos cognitivos, y no en una relación de causalidad lineal. El modelo al que nos referíamos anteriormente de medición de la conducta, previo a la introducción de los procedimientos de modificación y la medición posterior, se conocen como modelos ABA. Bien. Inicialmente, este autor que mencionamos, ruso, fue un teórico que plantea algunos de los conceptos que resultaron pilares fundamentales en el desarrollo de la psicología cognitiva, tal vez sin él mismo saberlo. Lev Vygotsky era un ruso que estaba formado en leyes y sobre todo en pedagogía, y escribió numerosos artículos, incluyendo temas que tenían que ver con psicología del arte, pero su punto fuerte, sin ninguna duda, fue la psicolingüística. Alcanzó a escribir un solo libro que lleva el libro de Pensamiento y Lenguaje. ¿Qué planteó Vygotsky? Vygotsky planteó que el psicoanálisis carecía de la rigurosidad o validez científica por la utilización de un método inadecuado. Y criticaba también del conductismo el estudiar temas que a su criterio no resultaban relevantes para la psicología, como por ejemplo el estudio de los reflejos. Consideraba a los reflejos un elemento del comportamiento humano, y él planteaba que la psicología debía tener como objeto de estudio una unidad. La diferencia entre elemento y unidad es que el elemento representa una parte del todo, pero no el comportamiento del todo. No resulta en ese sentido una representación válida. En cambio, la unidad es una parte del todo que representa la totalidad del funcionamiento de esa disciplina. Un ejemplo para entenderlo. En la biología, la unidad de estudio de la biología es la célula, porque una célula representa o posee todas las funciones de cualquier parte de un sistema biológico. En el campo de la física, esa unidad está dada por el átomo, porque el átomo tiene todas las propiedades o funciones de cualquier elemento físico. Si estudiamos la célula, entenderemos la biología en su totalidad, y si estudiamos el átomo, comprenderemos el funcionamiento de la física en su totalidad. En cambio, en la psicología, según Vygotsky, no había sido hallada esa unidad que, entendiéndola a través de su estudio, nos permitiría entender, comprender y predecir la totalidad del funcionamiento. Esta unidad, para Vygotsky, está constituida por el lenguaje. El lenguaje es la síntesis del comportamiento humano, y de hecho es lo único representativo o característico del comportamiento humano, ya que el resto de nuestro comportamiento es compartido con otras especies. Este pensamiento abstracto es el que permite el desarrollo de lo que él identifica como procesos psíquicos superiores, dentro de los cuales se ubican la atención selectiva, la
concentración voluntaria, la memoria reflexiva, etcétera, etcétera. El lenguaje, para Vygotsky, es la síntesis del aprendizaje, del conocimiento de las experiencias humanas, que se dan en relación al ambiente dentro de un contexto sociohistórico. Para que este aprendizaje ocurra o se dé, Vygotsky habla de un concepto clave que es el de zona de desarrollo proximal o zona de desarrollo próximo, que es la relación existente entre el aprendiz y un instructor. El instructor es quien ya ha desarrollado esta habilidad cognitiva superior del lenguaje y a través de la interacción con el aprendiz permite que éste desarrolle este aprendizaje. Por lo tanto, define a la zona de desarrollo proximal como la distancia existente entre el nivel de desarrollo que posee el aprendiz al momento presente y su capacidad potencial a desarrollar en relación a este instructor. Esta relación fue definida posteriormente por un estadounidense de apellido Brunner como andamiaje. Pensamiento y lenguaje no son para Vygotsky dos caras de una misma moneda. No es el lenguaje pensamiento hablado ni el pensamiento lenguaje interno, sino que son dos funciones independientes, pero que en algún momento del desarrollo evolutivo, aproximadamente alrededor de los 2 años, se entrecruzan potenciándose mutuamente. Para Vygotsky, inicialmente, el lenguaje, al revés de lo que ha sido históricamente considerado, inclusive en tiempos posteriores, no es primero interno y luego externo, siendo la función externa del lenguaje la más importante, sino a la inversa. El lenguaje es primero externo y luego interno, siendo el lenguaje interno el más importante o propio del hombre. ¿Qué entiende Vygotsky por lenguaje externo? El lenguaje externo es el que nos permite comunicarnos con los demás o denominar, es decir, ponerle nombre a las cosas o los objetos. Y el lenguaje interno es el lenguaje que permite la reflexión, es el pensamiento volcado sobre sí mismo. Sería un proceso metacognitivo, si ustedes quieren. Este lenguaje interno es el que permite el desarrollo de capacidades como fundamentalmente la capacidad simbólica, que es la que nos permite desarrollar herramientas. Por lo tanto, Vygotsky define al lenguaje como la herramienta transformadora de la realidad, porque es la que nos permite desarrollar aquellos instrumentos que nos permiten modificar o transformar el mundo y nuestra experiencia, denominando a este enfoque psicológico psicología instrumental. Por lo tanto, la mente, digámoslo así de alguna manera, para Vygotsky existe primero como una categoría interpersonal, porque necesita de esta relación de andamiaje, y posteriormente, recién la mente se construye a partir de allí como una categoría intrapersonal.